conectado momentáneamente. Sí, cuando quieras podemos empezar. Bueno, bienvenidos a todos entonces, gracias a los que están presentes, perdón por la demora que hemos tenido, bienvenidos a esta tercera actividad del Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario, que tengo el honor de dirigir, coorganizada en esta oportunidad con ITEPSUR, que es el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, así que una doble satisfacción por el rol que allí me cabe también. Así que bueno, agradecerles a todos los presentes, agradecerte a vos, Francisco. Hoy nos va a acompañar un amigo, Francisco Valdesilva, que ha superado un escollo personal incluso, así que doblemente agradecido, incluso por el horario que en este momento es en España, que tenemos varias horas más, así que muy agradecido, querido Francisco, que nos puedas acompañar para charlar un poquito. Te voy a presentar, Francisco es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, es máster en cumplimiento normativo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y he tenido la oportunidad de compartir ese ciclo, y es máster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy Francisco nos va a hablar de un tema que me parece absolutamente interesante, que tiene que ver con qué implicancias tiene un programa de cumplimiento, un compliance programs, para la responsabilidad individual de los directivos de empresa. Aquí hemos charlado, Francisco, en reuniones anteriores, principalmente en el enfoque, por lo menos que le he dado en la charla inicial, de la virtualidad que tiene un programa de cumplimiento, principalmente, digamos, su esencia, su corazón está vinculado a la evitación o a la morigeración de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero tiene estos efectos colaterales, efectos secundarios deseados, lo suelo denominar yo, que son evidentemente la clarificación de los roles dentro de la empresa, a lo que tiene que ver con la responsabilidad penal por omisión del empresario, y por supuesto lo que tiene que ver con lo que ha venido destacando el Tribunal Constitucional Español, el Supremo Español, sobre la virtualidad que tienen estos programas de cumplimiento para evitar la comisión de delitos contra la empresa, como por ejemplo la administración infiel, ¿no? Es decir, que son dos cuestiones que aquí en América Latina, donde es algo relativamente nueva, y en Argentina solo unos pocos delitos disparan responsabilidad penal para la persona jurídica, se transforma en un verdadero atractivo para ir gradualmente ingresando. Así que vamos a escuchar en esta temática a Francisco, a quien ya dejo en uso de la palabra para que hagas una exposición y después charlemos con las dudas, los comentarios que puedan ir generando los asistentes. Quedas en uso de la palabra, Francisco. Bien, muchas gracias, Cristian. Agradezco mucho la invitación para estos fines. Es cierto que hay muchas cuestiones sobre las que hay que discutir sobre lo que mencionas, pero quisiera abordar algunos puntos que me parecen muy importantes, ¿no? O sea, a ver, cuando una empresa ingresa de alguna u otra manera a un sector o algún mundo corporativo, siempre de alguna u otra manera tiene que sujetarse o verse involucrada con algunos deberes, ¿no? Y yo creo que esos deberes son los deberes mínimos de organización. O sea, los primeros deberes que una empresa tiene que enfrentarse de cara a la organización, digamos, de cara a los riesgos que una empresa puede tener, son los deberes de cuáles son mis riesgos. O sea, una empresa tiene que decir, voy a ingresar un producto, voy a desarrollar una actividad que tenga un impacto en el medio ambiente, voy a desarrollar un comportamiento que exponga a las personas que vienen a trabajar, al grupo de personas, al grupo de personas que tienen a mi alrededor, de alguna u otra manera tienen que pensarse que la actividad, o sea, sin pensar, o sea, no pienses lo que rodea la actividad, o sea, sí pienses en la actividad misma, ¿no?
la actividad como tal significa, como esta, un riesgo que las personas que quieren de alguna u otra manera poner un negocio tienen que pensarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la pregunta la pregunta que nos hemos hecho en el trabajo es cómo relacionamos el cumplimiento con la actividad de negocio, ¿no? Y yo creo desde la actividad principal es la siguiente, ¿no? O sea, desde un lado, el derecho penal y desde un lado, el cumplimiento normativo, ¿no? Lo primero que se tiene que pensar es el cumplimiento normativo de cuál es el negocio de la empresa. Si la empresa tiene, por un lado, generar un producto, por otro lado, generar, por decirlo de alguna u otra manera, arrojar arrojar de repente a partir de su actividad un determinado, un determinado efecto, digamos, de su consecuencia, o algo que de alguna u otra manera tenga que vincular a terceros como los consumidores, tiene que estar atento, ¿no? Bueno, se le ha cortado la comunicación. Un segundito, está con algunos problemas personales y de conexión, Francisco. Perdón por las desinteligencias, pero bueno, cosas que pueden pasar en esta lógica de virtualidad, evidentemente. Bueno, esperamos unos segunditos y si no, les charlo yo un poco, le doy mi mirada de cuál es la mirada o para qué puede servir y quedo a unas preguntas de ustedes y ya los libero en todo caso, porque la verdad que ha sido bastante accidentada la jornada, a lo cual, bueno, claramente uno no está acostumbrado a estos sobresaltos, pero bueno, puede fallar. No te preocupes, Cristian, estas cosas pasan. Y de Zoom, esta nueva modalidad, lamentablemente, a veces la tecnología también falla. Tal cual, Fede. Gracias. Bueno, a ver, evidentemente ha tenido un problema porque no le entran los mensajes. A ver, el enfoque que estaba dando Francisco claramente y la actividad un poco pensada en el día de hoy, haré una mini exposición, porque obviamente no tenía preparada una exposición para esto, pero sí me interesa por ahí dejar por lo menos planteado el tema para que, más allá de que lo puedan escuchar ustedes, quede grabado esto y se pueda reeditar, la cuestión de qué implica un programa de cumplimiento, porque normalmente el programa de cumplimiento, y quedo supeditado también a lo que ustedes puedan ir agregando, un programa de cumplimiento tiene como función esencial, primigenia, el nacimiento del compliance tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, la persona jurídica lo que se hace es, de alguna manera se la obliga para que genere sus propios programas de cumplimiento, para que controle el riesgo, como estaba ahí marcándonos Francisco, es decir, toda actividad genera riesgo, pero hay determinado riesgo que el Estado no puede controlar. Esto básicamente surge a partir de grandes corporaciones, el caso Enron, el caso WorldCom, grandes estafas, sobre todo vinculadas a la manipulación de la información financiera de las empresas. Entonces la empresa claramente, la empresa
las empresas claramente provocan un nivel de riesgo que el Estado es impotente para controlar. Entonces el Estado genera este fenómeno de los programas de cumplimiento y traslada, es decir, privatiza el control de los delitos, en este caso lo deja en manos de las empresas. Es decir, el Estado no puede controlar el control de estos, no puede, valga la redundancia, prevenir la producción de delitos en el seno de las empresas, y lo que hace es crear este mecanismo de decir a la empresa, usted autoorganícese, por eso son fenómenos de autoorganización, para que la empresa se organice y sea ella la que controle los propios, e impida la producción de delitos. Para impedir la producción del delito, obviamente el legislador apela a mecanismos de incentivos para que las empresas establezcan, digamos, porque las empresas no son altruismo, la empresa tiene fin de lucro, entonces el Estado, a través de la legislación, apela a distintos mecanismos para que la empresa se organice. En este caso es la amenaza de sanción penal, es decir, una manera de autoorganización coactivada, es decir, el legislador le dice a la empresa, usted autoorganícese, establezca un programa de cumplimiento normativo, es decir, controle los riesgos de producción de delitos en la empresa, y yo de esa manera no lo sancionaré penalmente. Por eso es que en Argentina, la ley 27401, que ustedes habrán escuchado seguramente, tiene este esquema, es decir, responsabiliza a la persona jurídica por determinados delitos, que son pocos delitos vinculados a corrupción. Por ejemplo, si uno mira el proyecto de Código Penal de la comisión que lideró Mariano Borinsky, va a advertir allí que la cantidad de delitos que disparan responsabilidad penal para la persona jurídica se elevan a un número altísimo de delitos. Estamos en Argentina bajo el esquema de numerus clausus, es decir, los delitos que disparan responsabilidad penal para la persona jurídica son delitos determinados, no es abierta como Dinamarca, como Holanda, en donde la empresa responde penalmente sin decir por qué delito, es decir, responde equiparada a una persona humana, sin distinción. Después habrá que ver en cada caso cómo se materializa. Pero nosotros tenemos el sistema de numerus clausus. Y la ley 27401, que tiene pocos delitos, ¿qué hace? Trae el programa de cumplimiento y dice, si usted tiene un programa de integridad, como se llama en Argentina, y ese programa es adecuado, que es lo que en España se llama programa eficaz, es decir, es un programa real y no una mentira, que no es un código ético que uno tiene impreso ahí en un escritorio que nadie conoce, el efecto de eso es declarar a la persona jurídica exenta de responsabilidad penal. Eso es lo que Francisco, que ahí para Ariel, que recién se acaba de conectar, tuvimos un problema con el orador en el día de la fecha, que ha tenido unos problemas técnicos y personales y se ha tenido que desconectar, así que estamos en esta improvisada. Era lo que Francisco estaba enfocando desde el punto de vista del riesgo, es decir, todo lo que tiene que ver con el enfoque de riesgo. De hecho, tuvimos la reunión anterior específicamente sobre el análisis de riesgo, porque es esencial efectuar un análisis de riesgo, es decir, qué riesgos de cometer qué delitos puede tener determinada empresa por su propia operatividad. Esa es la función principal que tienen los programas de cumplimiento, evitar responsabilidad penal a la persona jurídica, es decir, programas de cumplimiento en materia penal, ¿no? Porque después están los programas de cumplimiento en materia tributaria, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con lo que se conoce como tax compliance, que son los programas que tienden a evitar riesgos, por ejemplo, de una multa, de un ajuste impositivo, de una tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. También existen programas de cumplimiento en materia de derecho laboral, por ejemplo. Son los programas de cumplimiento normativo, es decir, que solamente apuntan al riesgo de efectos que se pueden producir en relación a la empresa por el incumplimiento de ciertas normas. No tiene que ver, por ejemplo, con riesgos operativos, es decir, si explota un tanque de determinado solvente que está bajo normas de seguridad inadecuadas. Es un programa de cumplimiento normativo, no lo haga. Pero, como les decía, el programa de cumplimiento normativo apunta a riesgos legales. Riesgos legales que en el programa de cumplimiento normativo en materia penal apunta a los riesgos legales en materia penal. Esa es la finalidad fundamental. Entonces, vinculado a delitos que pueden disparar responsabilidad penal a la persona jurídica. Ahora,
Esto que decía que íbamos, que es el tema, que no que iba a ser el tema, de alguna manera lo comentaré y después quedaré a lo que ustedes dispongan, pero es, además de ese efecto que tiene tener un programa de cumplimiento que puede evitar, si es adecuado y tiene todos los requisitos, que pueda evitarle la responsabilidad penal a la persona jurídica, tenemos que puede tener, o tiene, mejor dicho, si está bien implementado un programa de cumplimiento, tiene por lo menos dos efectos secundarios deseados, pues para mí son dos efectos secundarios positivos, que tienen que ver con la responsabilidad penal individual de los directivos. El primero es que el hecho de establecer un programa de cumplimiento normativo, por lo que implica el establecimiento de un programa de cumplimiento normativo, por lo que implica la realización de un análisis de riesgo, nos permite analizar al sujeto, al asesor que implementa un programa de cumplimiento y a la propia empresa se puede visualizar, permite analizar la estructura del organigrama de la empresa, es decir, cómo están delegadas las funciones dentro de la empresa. Este es un tema central para el directivo, porque la alta dirección que está en la pirámide, en la punta de la pirámide de una empresa, en principio es responsable de la totalidad de los riesgos que genera la empresa. Dentro de las empresas, lógicamente, hay mandos de delegación, gerencias, subgerencias, y así sucesivamente, hasta que alguien está a cargo del control de determinado riesgo. Por ejemplo, a cargo del control, lo que estaba mencionando Francisco al inicio, a cargo del control de los riesgos, por ejemplo, medioambientales. ¿Quién es el sujeto encargado de disponer los residuos en una empresa? Esa delegación en un sujeto de inferior grado por parte de la alta dirección puede arrastrar la responsabilidad penal. Es decir, la responsabilidad penal puede ser arrastrada en el caso de un delito ecológico al gerente de la parte de control medioambiental. Ahora, para que esa delegación desvincule a la alta dirección y traslade realmente responsabilidad penal al gerente, en este caso, de residuos vinculados a cierta actividad que puede lesionar el medio ambiente, debe de reunir determinadas características. No vamos a analizar en profundidad, pero básicamente la delegación para arrastrar responsabilidad penal y no generar una responsabilidad penal para el directivo tiene que ser en una persona idónea que tenga los recursos idóneos para realizar la función que se le asigna, y el tercer elemento, que es el más importante quizás, que la alta dirección tiene que tener supervisión sobre el responsable del riesgo en el que ha delegado determinada función. El delegante debe supervisar al sujeto delegado. Y todo esto, los recursos, la idoneidad del sujeto delegado y la supervisión del delegante debe estar correctamente instrumentado. Es decir, hay una cuestión esencial porque nosotros siempre estamos visualizando que todo esto se puede o se va a discutir eventualmente en un proceso penal. Es decir, podemos tener, por ejemplo, un caso de un delito donde muera un operario por incumplimiento de las leyes de seguridad en el trabajo. Nosotros no tenemos eso como delito, pero ahora sí puede generar algún tipo de relación a la responsabilidad penal del empresario por omisión. Aquí, insisto, es esencial el rol del programa de cumplimiento, la implementación del programa de cumplimiento tiene, una de las funciones es ordenar, revisar y evaluar todo ese tipo de quién tiene el manejo de los riesgos, cómo está delegado y todas estas cuestiones de, sobre todo lo que se insiste siempre, que es una de las piedras fundamentales de los programas de cumplimiento, es la trazabilidad documental de todas las decisiones. Bueno, aquí, en el caso de este primer efecto secundario deseado, que tiene que ver con la asignación correcta de roles dentro de la empresa, claramente el programa de cumplimiento normativo tiene esa virtualidad y es un incentivo en nuestro país donde los programas de cumplimiento todavía son una cosa media extraña, porque verdaderamente los delitos de la 27401 son muy pocos, la obligatoriedad de ciertas empresas que contratan con el Estado
está dada de tener programa de cumplimiento, pero son contratos que tienen que superar los 100 millones de pesos. Es decir, hoy por hoy el universo de sujetos que de alguna manera están coercitivamente vinculados a la 27401 y que se ven contrañidos a implementar un programa son muy pocos. De manera que estos efectos secundarios deseados vienen muy importantes para aquellas empresas que quieran elevar su estándar de integridad, insertarse en lo que es una lógica de cumplimiento, que es algo que en el mundo evidentemente es algo que se viene de manera inevitable. De hecho, muchas empresas de Estados Unidos, de Europa, exigen que si uno, para ser proveedor de determinada empresa, tiene que tener programas de cumplimiento implementados. Entonces, eso en cuanto a los roles. Y el segundo efecto deseado, que lo ha resaltado, como les decía anteriormente, bastante el Tribunal Supremo Español, Magro Servet, por ejemplo, hay varios votos muy interesantes de Magro Servet, que es un integrante del tribunal, que habla del segundo efecto deseado, que es la utilidad que tiene un programa de cumplimiento para evitar delitos contra la empresa. Es decir, ya no delitos cometidos por la empresa o que disparen responsabilidad penal de la empresa, sino delitos cometidos contra la empresa, como por ejemplo podría ser el caso en Argentina de la administración fraudulenta, que es un delito en contra de la empresa, que también, fíjense ustedes, termina generando responsabilidad para los directivos, porque un delito, por ejemplo, de administración fraudulenta, es un delito especial propio que comete el director o el gerente de una determinada empresa. ¿Esto de qué manera puede incidir en bajar los delitos dentro de la empresa? O cualquier persona, digamos, que atiende en una empresa y que robe mercadería, todo este tipo de delitos contra la empresa se ven sustancialmente reducidos o dificultados si uno tiene un programa de cumplimiento. Básicamente por dos razones elementales. La primera es que tener un programa de cumplimiento eficaz o adecuado, como indica la legislación, que sea un programa real y no un make-up compliance, es decir, un programa de cumplimiento que sea un mero maquillaje, lo que yo les decía, un código ético ahí que nadie lo conoce, impreso sobre un escritorio, pero tener un programa que funcione verdaderamente, que tenga el código difundido, que los empleados lo conozcan, que existan capacitaciones, eleva el umbral ético o eleva el estándar ético en el ámbito de la empresa. Entonces hace a que la empresa como factor criminógeno, digamos, eleve el estándar ético y dificulte ese tipo de conductas por parámetros éticos. Y los sujetos se ven menos inclinados a cometer delitos en el marco interno de la empresa, y esto está estadísticamente acreditado. Y la segunda cuestión que incide en reducir estos delitos contra la empresa, además de elevar el estándar ético, la segunda es la fuerte incidencia que tiene para mitigar este fenómeno la existencia de canales de denuncia. Esto, en cualquier empresa que instale un programa de cumplimiento, tiene que tener obligatoriamente canales de denuncia. De hecho, ahora creo que a fin de año en España hay una normativa europea que obliga a todos los países de la Unión Europea tienen que traspolar la normativa internamente. En España creo que se vence ahora a fin de año, donde las empresas que, si mal no recuerdo, superiores a 50 empleados o por ahí, tienen obligatoriamente la directiva 1937, que es del año 2019, las empresas superiores a, no me acuerdo exacto, pero creo que son 50 empleados, tienen obligatoriamente que implementar canales de denuncia. Canales de denuncia son justamente canales donde determinados sujetos, eso se puede regular, quién es el sujeto activo y quién el pasivo, quién puede denunciar y a quién. Normalmente los sujetos integrantes de la empresa, respecto de los propios integrantes de la empresa, claramente siempre están como legitimados activos y pasivos, pero es un canal que puede ser un mail, puede ser un teléfono, puede ser un formulario, no interesa cómo, pero debe ser un canal en donde los sujetos legitimados puedan efectuar denuncias de incumplimientos que puedan traer riesgo normativo para la empresa.
Y en cuanto a incumplimiento, no solo del código de conducta o código ético, que es equivalente, se llama indistintamente, sino también incumplimiento cualquier tipo de normativa, incluidos estos delitos que son en contra de la empresa. Porque hoy por hoy en Argentina, un sujeto que conozca una práctica ilícita de un compañero de trabajo, verdaderamente no tiene un canal de denuncias. Tendría que llamar al gerente, pedir una reunión, generar un espacio de cierta incomodidad. Justamente lo que trata un canal de denuncia, y el rasgo principal en el que en la legislación comparada se insiste, es que sea un canal confiable, que a mí, como sujeto denunciante, me dé confianza. Confianza básicamente de dos cosas, hay muchas más, pero dos cosas. Primero, de la confidencialidad, es, digamos, un rasgo fundamental, la confidencialidad. Generalmente no se aconseja el anonimato, el admitir denuncias anónimas, porque a veces el canal de denuncia es utilizado espuriamente para perjudicar a un sujeto denunciado. Entonces, solamente se admiten lo que se aconseja en las prácticas internacionales, la denuncia anónima, cuando haya un bien jurídico de mucha importancia y haya una exposición de la persona que realmente sea circunstanciada. Por ejemplo, ciertos delitos vinculados a un acoso sexual en el marco de una empresa, evidentemente, si la persona, ante la gravedad o el peso de ese bien jurídico, si es un relato circunstanciado, se aconseja en esos casos darle algún tratamiento a quien tiene por parte de la gestión del canal de denuncia. Pero como principio general, la confianza viene a partir de la confidencialidad, el primer punto, y la segunda cuestión, y elemental, y es en lo que esta normativa, la disposición 1937 de la Unión Europea hace mucho hincapié, que es en la protección del denunciante. Y aquí conecta a los programas de cumplimiento principalmente con el derecho laboral, porque aquí habrá que tener presente, porque claramente no puede haber un empleado que, porque denunció una práctica de un encargado de una sucursal, de un gerente, al otro día resulte despedido por tomar esta iniciativa. Entonces, los canales de denuncia, insisto, deben ser confiables, deben incentivar la denuncia con confianza a partir de estas dos cuestiones: confidencialidad y protección del denunciante. Por supuesto, es una cuestión importante también, y que en las distintas legislaciones se hace hincapié en que debe existir también protección del denunciado. Es decir, hay toda una cuestión normativa que hay que incorporarla en el seno de las empresas. Por eso es que aparece allí como una herramienta indispensable, muy importante, el tema de del canal de denuncia y el estándar ético como este segundo efecto deseado. Entonces, en síntesis, era un poco lo que Francisco iba a tratar hoy, que insisto, tuvo esta dificultad que le impidió acompañarnos, es esta cuestión, es decir, un programa de cumplimiento normativo en materia penal parecería que es una cuestión solo para esas empresas que están abarcadas por esos delitos de corrupción internacional, entonces parece algo lejano a las casi 1 millón de pymes que existen en Argentina. Verdaderamente yo creo que no. ¿Por qué? Porque están estos dos efectos secundarios, que tienen que ver con el establecimiento de los roles para evitar responsabilidad a los directivos por una incorrecta delegación que no arrastra responsabilidad penal, y la segundo efecto no deseado, la no comisión de delitos contra la empresa, que es en este caso de robos, defraudaciones, hasta una administración fraudulenta. Por supuesto, son distintos escalones. Uno puede partir en una empresa desde el establecimiento de un código ético y un canal de denuncia. Por eso hacía hincapié bastante en la importancia, sobre todo para la tercera cuestión, que puede ser bastante interesante para desplegar aquí en Argentina, que tiene que ver con el combate o la prevención de los delitos cometidos en el seno de la empresa, no los delitos de empresa que generan responsabilidad penal para la persona jurídica, donde claramente una empresa no
no es necesario que implemente un programa de cumplimiento, que supone todo un trabajo mayor, supone un encargado del programa de cumplimiento, ya implica un costo, bueno, que quizá las empresas no estén dispuestas a hacer ese esfuerzo hoy por hoy en Argentina, pero sí implica, o sí se puede pensar en una gimnasia, en un gradualismo, en un entrenamiento en la lógica de programas de cumplimiento, para lo cual la implementación de un código ético elemental básico, sin políticas específicas a lo mejor, pero un código ético correctamente difundido, aceptado en el marco de los contratos de trabajo, con una buena capacitación y con un canal de denuncias que sea confiable, creo que es un primer paso muy interesante y que como incumbencia profesional claramente podría ser de interés en Argentina en este momento si se comunica adecuadamente, porque tenemos que ser conscientes de que este fenómeno de los programas de cumplimiento es desconocido por la casi totalidad de las empresas. Si uno va a hacerle una propuesta a un empresario de implementar algún tipo de herramienta vinculada al cumplimiento normativo, como puede ser un canal de denuncias, primero claramente va a tener que explicarle de qué se trata, hacia dónde va el esquema de programa de cumplimiento, para recién a partir de allí mostrarle las ventajas y los beneficios. Y por eso era la idea, es la idea de esta temática de hoy, porque creo que es una temática que puede generar algún tipo de atractivo en los directivos de empresas y también, porque esto es importante, en los socios de las empresas que no participan. En Argentina se da mucho la empresa familiar en donde los socios participan activamente en la dirección, pero hay casos en que no. Entonces, claramente, en empresas en donde los socios no tengan una participación activa en la dirección de la empresa, allí claramente hay sujetos que pueden estar absolutamente interesados con estas facetas en el establecimiento de un programa de cumplimiento o de alguna herramienta como puede ser, insisto, un código de ética y un canal de denuncia, ¿no? Por eso me interesaba tratar este tema en el día de la fecha. Bien, yo concluyo aquí con esta exposición de emergencia que me ha tocado hacer, porque el amigo Francisco ha tenido una dificultad, pero más o menos el tema consensuado para hablar era ese, y quedo a lo que ustedes puedan, si tienen alguna, puedan consultar, agregar, quedo abierto a la charla que se pueda generar con total confianza, así que abren el micrófono y participan si es que ha quedado algo por aportar, decir o lo que fuere. Ahí Ariel, bien, abra nomás y... Bueno, no sé si se escucha ahí. Sí, perfectamente, fuerte y claro. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros del auditorio. Quería hacer una pregunta, Cristian, vinculado al tema de cómo se enerva o neutraliza la responsabilidad penal de las altas directivas en la medida en que se delegue, en algunas gerencias, por ejemplo, la responsabilidad sobre determinados temas. Ahora, ¿hasta qué punto no podría jugar ahí también la famosa culpa en la elección, la culpa in eligendo romana, en esa cuestión específicamente? Es decir, yo delego, presidente de la sociedad anónima, delego en algún gerente el control de una cuestión normativa específica, pero yo estoy eligiendo a ese gerente. ¿Y hasta qué punto esa culpa en la elección no me puede jugar en contra a la hora de determinar la responsabilidad penal de un alto directivo? Mira, es muy interesante, de hecho hay algunos trabajos, lo que limitan los fallos que he leído por ahí, sobre todo español, acá en Argentina la verdad que no he encontrado fallos que analicen esta problemática de cómo arrastrar responsabilidad penal con una correcta delegación, y por supuesto lo analiza la doctrina. La culpa in eligendo no es suficiente, es decir, la culpa in eligendo funciona, opera como parámetro básico, pero no es suficiente para, al revés de lo que me dijiste, enervar una correcta. Si la delegación está correcta desde el punto de vista penal, yo no puedo decir, bueno, usted opera con una culpa in eligendo, porque si no neutralizo
O sea, por definición, neutraliza la neutralización posible. Claro, porque si no, siempre delegaría, siempre toda delegación implicaría una culpa en eligiendo. Entonces, si usted eligió mal, hágase responsable de eso y, pensado en una gran empresa, se torna en una cuestión bastante problemática, porque cualquier persona que se intoxique tomando una Coca-Cola habría que llamar a la gente de Atlanta, al CEO de la compañía, para cualquier tipo de cuestión. Sería algo bastante inconducente. Yo creo que si bien opera, y a veces uno lo lee, y que los autores, por los distintos fallos y sentencias, hacen mención a la culpa en eligiendo, pero nunca es el elemento determinante, y siempre se hace alusión a estas tres cuestiones, ¿no? Más allá de la trazabilidad documental, que hay que acreditarlo, pero debe haber una delegación en una persona idónea, debe tener los medios para cumplir la función con la cual le he delegado, porque si yo delego en una persona el control de los riesgos laborales y no tiene recursos, no le habilito presupuesto para que compre un chaleco de seguridad, evidentemente estoy burlando el sistema, pero tiene que haber delegación. Entonces, en una persona idónea, con los recursos suficientes, y lo más, no sé si lo más importante, pero lo que es importante, porque es la relación delegante-delegado, el deber de supervisión. Y acá viene a veces la función de asesoría en materia de cumplimiento normativo, que uno dice, bueno, usted está supervisando, sí, bueno, ¿cómo podemos acreditar ante un juez que está supervisando? No hay eso. Entonces, aquí hay que generar trazabilidad documental, es un punto muy importante en los programas de cumplimiento, en general, en cualquier cosa de la vida jurídica. Preconstituir prueba de lo que se hace bien siempre es una buena práctica, ¿no? Es decir, si yo le mando hasta un cliente cuando uno le aconseja algo y no iniciar una demanda, bueno, un consentimiento informado, esta cuestión de la trazabilidad documental de las cuestiones en un programa de cumplimiento es esencial, porque yo tengo que pensar en el día de mañana que esto va a ser evaluado por un magistrado. Yo le puedo contar algo y si no se lo puedo acreditar, lamentablemente no existe, digamos, ¿no? Lo que no se puede probar, ni aunque sea por un medio de un esquema de prueba indiciaria, no puede informar una decisión de un magistrado. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que puedo haber estudiado sobre el tema, creo que la culpa en eligiendo opera, pero no sirve o no es suficiente para neutralizar la traslación de la responsabilidad penal en el delegado por parte del delegante cuando esa delegación está bien efectuada. Por lo menos es la mirada que más me convence y que he visto en los pocos pronunciamientos, insisto, que se dan sobre la materia. No sé si habrá quedado más o menos orientada. No, sí, perfectamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya daríamos por formalmente concluida la actividad. Bueno, les agradezco, les pido disculpas nuevamente por las desinteligencias de comenzar tarde, que es algo que en particular y en lo personal no me gusta. Y bueno, y que Francisco ha tenido un inconveniente personal de cierta gravedad y tecnológico, así que bueno, pedirle disculpas por eso y agradecerle la presencia y bueno, desearles a todos un muy buen fin de semana. Así que bueno, a sus órdenes. Saludos y gracias. Chao, Cristian. Adiós.